tardes a todos. Estamos nuevamente aquí en el ciclo de conferencias y esta vez nos hemos ido un poquito más lejos y contamos con María Carla, que conecta con nosotros desde Panamá, nada más y nada menos. Ella es psicóloga del deporte, inició su carrera de psicología del deporte en el año 2014 en el Instituto Panameño de Deporte, PAN de Deportes. En el año 2016 fue psicóloga deportiva sub-17 en la selección de fútbol en Panamá en la Federación Panameña de Fútbol. Del 2017 al 2021 fue psicóloga deportiva de cabecera del Club Panamá City y actualmente es psicóloga deportiva del Comité Olímpico de Panamá y la encargada de la Oficina de Deporte Seguro en Panamá. Además, ella cuenta con su consulta privada online desde 2018 hasta la actualidad. Así que, María Carla, muchísimas gracias por estar hoy aquí. La verdad es que es un gustazo y bueno, estamos encantados de que nos puedas acercar el proyecto que ha supuesto muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo sobre el deporte seguro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches ya por allá en España. Acá en Panamá son la 1 de la tarde apenas. Es un honor para mí estar en esta ocasión con ustedes. Estuve una primera vez con ustedes en el 2019, pero estuve como estudiante, como aprendiz. Y bueno, en esta oportunidad voy a poder compartirles un poco de un proyecto muy valioso que he llevado a cabo acá dentro del Comité Olímpico de Panamá. Entonces les voy a estar compartiendo pantalla en este momento para poder iniciar entonces con esta conferencia que les voy a presentar lo que ha sido la elaboración de la Oficina de Deportes Seguros dentro del Comité Olímpico de Panamá. Aquí, como comentó mi colega Ana, yo tengo dos funciones. Yo soy directora de la Oficina de Deportes Seguros del Comité Olímpico de Panamá y a su vez soy la psicóloga deportiva del equipo interdisciplinario del COP. En esta ocasión vamos a hablar un poco de este proyecto. Les voy a conversar más que nada lo que ha sido la elaboración y establecimiento de la Oficina de Deporte Seguro acá, que viene saliendo, surge del plan estratégico que es elaborado en el Comité Olímpico de Panamá como uno de los proyectos de meta olímpica para llevar a cabo en este cuadernio de gobernanza. Para contarles un poco cómo fue la elaboración de este proyecto, se tuvo que realizar una fase diagnóstica. Esta fase diagnóstica se utilizó una metodología empírica analítica. Y para poder investigar un poco de este tema, porque la Oficina de Deporte Seguro, más adelante voy a sumergirme un poquito en lo que es la misión, la visión y en qué consiste, pero básicamente lo que nosotros buscamos es educar y prevenir cualquier conducta de violencia y o discriminación que pueda presentarse dentro del ecosistema deportivo. Creo que nosotros como psicólogos del deporte o futuros colegas también que puedan estar acá presentes, sabemos que la violencia es algo que puede darse y cuando pensamos en deporte, generalmente pensamos en un espacio sano, en un espacio seguro, en un espacio donde nada malo me va a pasar a mí, donde simplemente voy a tener salud. Pero la realidad es, y dentro de las investigaciones que pude realizar, que la violencia en el deporte existe, hay diferentes tipos de violencia que les voy a comentar también, y esto es un tema que por más incómodo que pueda ser de hablarlo, hay que ponerle nombre, hay que decir que existe y hay que educar para prevenir. Y sobre todo también atender los casos, que esto era algo que no se hacía en Panamá, nunca se había hecho. Es más, somos la segunda oficina de deporte seguro que existe en el mundo. La primera es la Oficina por el Respeto Olímpico que existe en Chile, que inclusive ellos cuentan con una ley que previene todo acto de abuso, acoso y violencia en el deporte. Y eso fue lo que nosotros bajo la orientación del Comité Olímpico Internacional, bajo la orientación de la directora de la Oficina por el Respeto Olímpico de Chile, decidimos crear. Y bueno, me acuerdo cuando tuve la oportunidad de tener la primera reunión con la presidenta, que me llamó, me dijo, sí, yo quiero que entres aquí como psicóloga, pero este es un proyecto que quiero que lleves a cabo. Nunca había tenido la oportunidad de entrar en temas de violencia en el deporte. Realmente ni siquiera en mis consultas privadas llegaba a notar este tipo de casos por los clientes que atendía.
Pero una vez aquí, sentada y empezando a hablar con diferentes atletas olímpicos, panamericanos, que han estado en diferentes juegos o que están en etapas formativas todavía, optando por entrar en selección, me doy cuenta que la violencia es una realidad. El problema está en que la hemos normalizado. Entonces, para poder explicarnos un poco cómo se llevó a cabo este proyecto, volviendo acá a la fase diagnóstica, se realizaron diferentes tipos de técnicas de recolección de datos. La verdad, cuando yo llegué acá no tenía ningún tipo de información, pero tuve la oportunidad de, dentro de las consultas que tenía con atletas, de ir notando que estaban ocurriendo casos de violencia. Sin embargo, nadie los había abordado, nadie los había comentado. Se realizó una investigación de data con un análisis de contenido de diferentes fuentes de información, ya sea del Comité Olímpico Internacional, de investigaciones, utilizamos bastante lo que eran leyes y derechos humanos. Aquí me apoyé bastante con lo que fue, como les dije, con la directora de Chile y con la presidenta del COP, que es abogada, porque aquí tuvimos que entrar en materia de entender leyes y de cómo esto puede ser una fuente de apoyo. Y también trabajamos con el programa de asistencia técnica y consultoría para poder llevar a cabo este programa. En el análisis de los resultados, una de las definiciones, dos de las definiciones más importantes que les quiero compartir el día de hoy, es la de Burroughs de 2019, y es que la participación en el deporte conlleva diversos beneficios para la salud tanto física como mental. Sin embargo, existen diferentes investigaciones y estudios de casos que han demostrado que en este mismo medio se han identificado casos de abuso y violencia que pueden atentar contra la salud de quienes lo sufren, salud tanto física como mental. Y es por ello que también nos basamos en la definición de la OMS, que es que el uso intencional de la fuerza o el poder físico de ellos como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo de comunidad, que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos y trastornos del desarrollo o privaciones, que esta es la definición que utiliza la OMS de la violencia. Entonces, tomando en cuenta la realidad de lo que pudimos observar dentro de las investigaciones y entrevistas llevadas a cabo en Panamá, y estas dos definiciones que les presento, el poder atender el tema de deporte seguro es algo que realmente es necesario, y que a partir de esta charla y de esta conferencia yo quiero invitarles a ustedes a que dentro de su comité o dentro de algún club o alguna escuela que ustedes tengan, puedan implementar un programa como este, porque realmente lo que buscamos es que todas las personas que estén en el deporte merezcan estar en un entorno sano y seguro, porque muchas veces varios casos de abandono en el deporte es por huir a la violencia o el abuso que pueden sufrir cualquier persona en medio. Ok, aquí vamos a hablar un poco de lo que es la violencia, y la violencia es un acto que se presenta en diferentes facetas y se manifiesta de diferentes formas. Puede ser ejercida por diferentes actores en diversos lugares y contextos múltiples. Es por ello que dentro de la presente fase vamos a hablar de estos tipos de violencia que les muestro a continuación. Algo importante es quién o quiénes ejercen violencia. Existen tres tipos: la autoinfligida, la interpersonal y la colectiva. Cabe destacar que Deporte Seguro no solamente se encarga de atender los casos de violencia hacia atletas, los atletas también pueden ejercer violencia hacia otros atletas, hacia federados, hacia entrenadores. La violencia, todos podemos ser víctimas de ella y todos podemos pasar por una situación violenta. Entonces cabe destacar que esta oficina funciona en beneficio y en pro de todas las personas que formen parte del ecosistema deportivo. Entonces, ¿quién o quiénes ejecutan violencia? La autoinfligida es un intento de automutilación o un intento de cometer suicidio por parte de una persona. El hacerse daño a uno mismo es violencia. La interpersonal, que puedes tener hacia otra persona, llámese atleta, entrenador, federado, directivo, funcionario dentro de una federación, dentro del Comité Olímpico, por ejemplo. Y la colectiva es cuando es hacia un grupo de personas o un equipo, por ejemplo, algo más social.
Las formas de ejercer violencia. Bueno, aquí contamos con diferentes formas. Mencionamos la que es como la más visual, que viene siendo la física, algún tipo de agresión física. Aquí dos, que es la psíquica y la psicológica, porque cuando estamos hablando de la psíquica es cuando ya impacta a nivel de trastorno mental, y cuando hablamos de la psicológica, pues es más psicoemocional. Hablamos también en este caso de lo que es la negligencia, y por ejemplo, un caso de negligencia puede ser que el atleta realmente no debía competir porque tenía una lesión, no se había terminado de recuperar de la lesión, pero entonces el médico autorizó que podía jugar sabiendo que era riesgoso, pero por ejemplo tenía esta presión del entrenador en que tenía que competir porque este era el jugador número 1 y sin él no íbamos a llevar a cabo un buen desempeño. Y bueno, el atleta se empeora y se convierte en un caso de negligencia por parte de dos personas, por la solicitud de un entrenador, de la aprobación de un médico y una complicidad que se lleva a cabo. Entonces, todo este tipo de cosas y este tipo de violencias es las que vamos tomando en cuenta. La discriminación es otra forma de ejercer violencia cuando, por ejemplo, por tu raza, por tu creencia, por tu contextura, por tu tipo de cuerpo, por quién eres o de dónde vienes, no quiero o no permito que compartas conmigo o que tú puedas jugar dentro del equipo, o porque tú puedas hacer selección nacional. Por ponerles un ejemplo, la económica también es una súper importante, y esa es una que vemos bastante, y es la falta de apoyo y de recursos que le corresponde a alguien proporcionar a un atleta o a un equipo, o el pago de un entrenador, o etcétera. La sexual, que la tenemos como acoso sexual y abuso sexual. Ya el acoso es cuando están estas diferentes formas de hacer sentir incómoda a la persona desde una forma más sexual, como comentarios, como enviar mensajes, o ya ir aproximándote de una forma no correcta, tocar a la persona cuando realmente esa persona no te pidió o no te permitió, no te abrió ese espacio de que tú hicieras ese tipo de conductas. Y el abuso sexual es cuando ya hablamos de que existe un tipo de penetración en donde se abusan de sus derechos sexuales e íntegros como ser humano o humana. Las características de las víctimas, bueno, dentro de las investigaciones, las víctimas más vulnerables en este orden son la mujer, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas mayores de edad y las personas debido a su orientación sexual o identidad de género. Son más o menos en ese orden que se clasifican los diferentes características para poder ser víctima de violencia. Y en el ámbito que se presenta, muy interesante, me llamó la atención que hasta el momento la ONU menciona que aquellos espacios en los que se puede presentar violencia son doméstica, intrafamiliares, las comunidades, calles o espacios públicos. Por ejemplo, también en escuelas se habla del acoso laboral, la violencia del trabajo y la violencia en medios de comunicación o ciberespacios. Sin embargo, nadie menciona que el deporte puede ser un espacio en donde se dé violencia. Antecedentes de la violencia en el deporte. Por ejemplo, en la antigua Grecia, la mayoría de los ejercicios físicos y competitivos eran altamente violentos. Acá ganaba el que era más fuerte y el que tenía las capacidades físicas y de resistencia de poder llevar a cabo una competencia. La historia de la violencia en el deporte ha definido la normalización de las conductas inapropiadas en el deporte. Esto con el movimiento olímpico y los valores olímpicos se ha ido cambiando y estructurando. Pero sin embargo, si lo vemos de una forma más de mentalización, históricamente en el deporte es normal ser violento, porque esa era la forma en la que en los tiempos de la antigua Grecia se competía y se demostraba que se era el mejor, ¿sabes? Teniendo esta forma de competir. Por ejemplo, lo que nos abre los ojos o nos hace despertar
es el caso de abuso de la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos. Este viene siendo el punto de partida para empezar a hablar de violencia, abuso o acoso en el deporte. Pero antes, inclusive todavía, es normal a veces que un entrenador me agarre así, me mueva así, me ponga la mano por acá, cuando realmente no lo debería hacer sin pedir permiso o respeto de cómo va a ser la forma de enseñar y si el atleta o la atleta se siente cómoda al momento de enseñar. O por ejemplo, la vez pasada casualmente me decía un atleta, yo me acuerdo cuando estaba chico y me ponía en deporte de combate y me ponía a competir a mí con alguien que era de una categoría de peso distinta a la mía, que era mayor que yo y tenía más fuerza, cuando eso éticamente no es lo correcto porque puede atentar contra la vida de esta persona por un tema de obviamente de que el otro tenía una fuerza más elevada que él era un niño y eso no estaba correcto y eso era una negligencia por parte del entrenador que conlleva la violencia por permitir este tipo de combates que no eran los adecuados para la categoría de este niño. Entonces, esta es una invitación a que todos abramos los ojos como psicólogos. Generalmente cuando nosotros trabajamos en el ámbito deportivo, quizás, no lo sé, o por lo menos antes de yo estar en este rol, no era algo en lo que profundizaba, era algo que obviamente observaba y refería, pero si nosotros vemos que este tipo de cosas están pasando, nuestro deber ético y profesional es poder acercarnos y decir que ese tipo de conductas no son correctas o no son las apropiadas y denunciarlas si es posible o si tienen dónde denunciarlo, porque si nos quedamos callados, si los observamos, si no tomamos acción al respecto, simplemente estamos siendo cómplices y parte de la violencia. Ok, entonces quiero comentarles un poco de los antecedentes que pude encontrar en Panamá para poder tener como esta base de lo que ha sido el pasado. Y estos son 4 casos que yo menciono en este plan estratégico de la Oficina de Deporte Seguro. 2 son casos que están ya registrados en el órgano judicial. Uno de ellos era un caso donde por negligencia un niño se accidenta en una competencia deportiva por negligencia por parte de su entrenador, por permitir unas cosas que no estuvieron correctas. Y la otra es un caso de abuso sexual de parte de un entrenador hacia una adolescente que estaba entrenando en un gimnasio con él y por desconocimiento y desinformación ocurre este abuso hacia la niña. Más o menos parecido a lo que le pasó a algunas gimnastas en los Estados Unidos, que por desconocimiento de dónde me pueden tocar o si este tipo de contacto con mi entrenador es correcto, ocurre el abuso por desconocimiento. Otro de los casos, tengo otros 2 casos que presento aquí que surgen a través de entrevistas, y uno es de abuso sexual hacia un atleta menor de edad y el otro es de abuso psicológico y emocional hacia un atleta menor de edad también en ese momento y que después también de su mayoría de edad se seguía cometiendo este abuso de violencia. Simplemente que, por lo menos en el caso de abuso emocional, para el atleta era normal. La atleta decía, ya yo estoy acostumbrada a esto es así, me extrañaría que fuera diferente. Entonces entra este desamparo aprendido de que, ok, yo puedo pasar por esto y tengo que pasar por esto para poder ser atleta de alto rendimiento, cuando lo único que le corresponde a los atletas en preocuparse y que sea su prioridad es que lo difícil del deporte sea el deporte, que esta es una de las campañas que tiene el Comité Olímpico de Chile. No me tengo que preocupar por otra cosa que no sea hacer mi deporte, que no sea competir, que no sea buscar un triunfo, ¿saben? Entonces, esto es lo importante, poder enseñarles que su única preocupación sea el deporte. Prevención del acoso y del abuso en el deporte a nivel internacional. Actualmente países como Chile, Costa Rica, Estados Unidos
están brindando orientación a través de espacios y leyes que tratan los temas de agresión sexual, acoso y toda forma de violencia y o discriminación en el deporte. Sin embargo, Chile y Panamá vienen siendo los dos países que dentro de un comité olímpico incluyen este proyecto sin ningún tipo de deber. O sea, cuando los comités olímpicos nacionales, provienen del Comité Olímpico Internacional. E instaurar una oficina de deporte seguro no es una obligación o no es algo como que con lo que tienen que cumplir los CON. Esto va más que nada un poco con lo que es la estructura, los valores y hacia dónde quiere llevar su CON, el deporte en el país. Y Panamá en este momento se convirtió en el segundo país después de Chile en brindar un espacio que se encargue de atender y prevenir los casos de abuso y acoso en el deporte. En Chile y en Costa Rica existe una ley y en este momento tuve la oportunidad de conversar con uno de los diputados de nuestro país, en el cual pudimos elaborar un anteproyecto de ley que ya fue presentado en el mes de octubre y esperemos que el próximo año podamos aprobar esta ley que lo que va a hacer es prevenir y atender todos los casos de abuso y o violencia en el deporte. O sea que aparte de tener la instalación de la oficina de deporte seguro, en donde yo voy a ir a comentar que tengo este caso, yo me puedo apoyar de una ley que me va a defender. Y eso es súper importante porque sí, la oficina puede hacer bastante, pero una ley ya te avala y ya te protege. Entonces, comentándoles aquí un poco de lo que son el FODA que se llevó a cabo para poder establecer este plan estratégico y este proyecto de la Oficina de Deporte Seguro. Primero que nada, es que yo quiero empezar en esta ocasión por lo que son las debilidades y las amenazas. Cuando hablamos de tener esta oficina, de que esto se va a crear, muchas personas lo vieron como una amenaza o lo vieron como algo peligroso porque decían, va a empezar aquí lo que es la cacería de brujas, como decía mi colega de Chile. Vamos a estar buscando a ver quiénes son los malos, quiénes son los violadores, quiénes son los maltratadores. Y realmente no es el punto no es sentenciar a nadie. Yo creo que aquí lo más importante, y por lo menos hablando ya desde mi persona, mi mayor motor es la educación, porque solo a través de la educación, solo a través de generar espacios en los que podamos conversar de este tema, vamos a hacer que no sea necesario tener que estar cazando a violadores, abusadores, maltratadores. No queremos eso, lo que queremos es reducirlo y solamente con programas educativos, que es lo que ya tuvimos la oportunidad de llevar a cabo. Pudimos realizar uno en Ciudad de Panamá, acá en el COP, y tuvimos también la oportunidad de llevar a cabo uno en el interior del país. Panamá es un país bien chiquito, a diferencia de España, somos un total de 4 millones de habitantes. Entonces, el llegar a un espacio que es fuera de la ciudad, la verdad es que fue un trabajo bastante importante porque como son distancias un poco más separadas y tienes que viajar para poder llegar allá, pudimos llevar a cabo este cometido y pudimos llegar a otros atletas fuera de la ciudad de Panamá, que eso también es súper, súper importante. Entonces, volviendo un poquito al tema de las amenazas y de las debilidades, lo otro que podría pasar es que se malinterpretara la función principal de la Oficina de Deporte Seguro. Vuelvo y caigo, las personas en un inicio creían que iba a ser una cacería cuando realmente es generar programas de educación y de prevención para poder llevar a cabo esto. También el tema de los prejuicios y el desconocimiento sobre el tema de abuso y el acoso en el deporte por la mayoría de los actores del ecosistema, eso también sigue siendo una debilidad. Pero todo depende de cómo hagas esa aproximación, ese acercamiento a hablar del tema. Yo creo que también generar espacios para concientizar y conversar. Ya me han tocado atender casos acá en la Oficina de Deporte Seguro. He hablado con las personas que han sido implicadas dentro de lo ocurrido.
Gracias a Dios no han sido hasta el momento casos muy fuertes. Han sido casos que a través de la educación y una buena conversación se puede educar, porque como les dije, por ejemplo, si estoy en un lugar y una persona hace un comentario inapropiado y eso me hace sentir incómodo y este comentario vuelve y se repite, podemos aproximarnos a esa persona y decir, mira esto que está pasando, esto puede hacer sentir incómodo o incómoda a otras personas. Entonces aquí lo importante es que la persona no se sienta así, de que se pueda respetar y tú también puedas mentalizar y entender que esa no es una conducta que nosotros esperamos. Entonces, yo también pienso que aquí hay muchas oportunidades, ofrecer la plataforma de atención, la creación de un marco legislativo para la protección de los atletas, implementación de un plan con una base de estudio diagnóstico que se pueda ejecutar, y contar con un plan estratégico para que pueda guiar la gestión, que eso fue lo más importante que pudimos nosotros realizar. Solamente a partir de la creación de un plan estratégico es que esto se pudo llevar a cabo, porque todos podemos tener muy buenas intenciones, pero si nosotros no desarrollamos un plan de cómo vamos a hacer y de qué vamos a llevar a cabo, va a ser muy difícil cumplirlo. Yo creo que ustedes también saben que para que un objetivo pueda llevarse a cabo tiene que ser real, tiene que ser alcanzable y tiene que ser tangible. Y eso fue lo que nosotros buscamos hacer con este plan estratégico. Entonces, el plan estratégico de la Oficina de Deporte Seguro del Comité Olímpico de Panamá tiene una gestión a partir de este año, del 2021, hasta el 2024. Entonces, aquí compartimos lo que es la visión y la misión, y es que, primero que nada, nuestra visión es que ya para el 2024 la Oficina de Deporte Seguro del COP pueda ser reconocida por brindar apoyo y atención del bienestar y seguridad dentro del ecosistema deportivo a través de atenciones basadas en la educación y prevención de los actos de violencia que existen en el deporte, siendo cualquier integrante víctima o victimario. La Oficina de Deporte Seguro se convertirá en primera instancia en un soporte para todas las federaciones y miembros del COP, y por su constante disposición y deseo de prevenir y evitar situaciones de violencia a través de la educación y de los valores de la organización. Por otro lado, la misión de nosotros es prevenir acciones de violencia y o discriminación mediante un servicio de atención, educación, información y orientación dentro del ecosistema deportivo federado del país, con un sentido humano y de compromiso con los valores olímpicos. El plan estratégico de la Oficina de Deporte Seguro cuenta con los valores del Comité Olímpico de Panamá. Primero que nada, nosotros tenemos lo que es la transparencia. Nosotros todos los años, acá en el Comité Olímpico de Panamá, hacemos una publicación de lo que son las memorias laborales, de todo lo que se trabajó, del presupuesto que se utilizó para llevar a cabo los proyectos, la integridad, siempre trabajar desde la ética profesional, es un valor súper importante para nosotros. La excelencia, tenemos que cumplir como Oficina de Deporte Seguro con todas las obligaciones asumidas, con los más altos estándares, poniendo siempre el mayor esfuerzo para lograr una gestión de calidad. Acá el trabajo no para, y eso es algo que me honra decir, que me encuentro trabajando en un que tanto la Oficina de Deporte Seguro como el equipo interdisciplinario, como todos los colegas que hacen que el comité funcione de la forma en la que funciona, es súper importante. El trabajo en equipo también es súper fundamental. Lamentablemente, hasta el momento soy solo yo en la Oficina de Deporte Seguro, pero lo que queremos es que esto crezca y que se pueda elevar y que esté formado por más personas, y que esté la Oficina de Deporte Seguro del Comité Olímpico, y que todas las federaciones puedan contar con una Oficina de Deporte Seguro que trate estos casos. Y la inclusión que tenemos también es permitir y promover la participación e incorporación de todos de una forma unida e inclusiva. Ok, ahorita les voy a presentar lo que son las líneas estratégicas de acción que
que se llevaron a cabo en el plan estratégico para que esto pueda ser una realidad y en qué vamos a estar trabajando hasta el 2024 con nuestro plan. Primero que nada, contamos con una línea estratégica normativa en donde se lleva a cabo la creación de protocolos de atención, la creación de un anteproyecto de ley y el reglamento de delegaciones nacionales. Por ejemplo, ahorita que nos fuimos para Cali, para los Juegos Panamericanos Junior, elaboré lo que fue un protocolo de cuáles son las conductas esperadas, de por qué para nosotros es importante el respeto y un deporte libre de violencia. Este fue un protocolo que se dio, que un consentimiento informado, que todas las personas que fueron para Cali como parte de la delegación de Panamá no firmaron, y obviamente hicimos y estuvimos todos pendientes de que esto se pudiera cumplir. Nosotros antes de viajar a Cali tuvimos una reunión acá en el COP y conversamos de por qué este protocolo se hacía, por qué es importante que lo cumplan. Y a mí algo que me llenó de mucha felicidad, muy en lo personal, es que por lo menos el equipo del Comité Olímpico de Panamá, que ya estuvo tan sumergido en el proyecto de Deporte Seguro desde que lo inicié, siempre que veían una conducta que consideraban no apropiada, que consideraban que no era sana en este espacio donde queremos generar un deporte más seguro, ellos me lo comentaban o ellos decían, mira, este tipo de conductas no son las correctas, o los mismos atletas decían, mira, recuerda que esa conducta que estás teniendo no es apropiada para este momento, o ese comentario puede sonar violento, puede sonar inapropiado, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, y que ahorita les comento en la línea estratégica educativa, es el poder prevenir este tipo de conductas a través de la educación, que es fundamental. El anteproyecto de ley que ya está en marcha y que esperemos que ya el próximo año pueda ser una ley oficial en Panamá, y el reglamento de delegaciones nacionales que el próximo año vamos a estar elaborando como Oficina de Deporte Seguro. Esto porque lo que hicimos en esta ocasión fue un consentimiento informado de conductas esperadas y de conductas que no iban a ser aceptadas dentro de la delegación de Panamá. Y ya para el próximo año estaremos estableciendo lo que son los reglamentos de las delegaciones nacionales. La línea estratégica educativa es un programa de educación continua, los estudios de investigación. Actualmente yo estoy cursando por una certificación del Comité Olímpico Internacional como oficial de deporte seguro. El Comité Olímpico Internacional le da oportunidad a todos los miembros de un COU a poder certificarse o hacer un diplomado o una maestría, y en esta ocasión yo estoy buscando certificarme como oficial de deporte seguro del COI para que yo pueda poder desarrollar un programa de oficiales de deporte seguro que se dicte en el Comité Olímpico de Panamá a todos aquellos que formen parte de una federación o de algún club o de alguna institución, porque ¿qué es lo que queremos? Formar a más especialistas en deporte seguro. Esto no es algo del Comité Olímpico de Panamá o de María Carla Saavedra, esto es algo del deporte de nuestro país, que es necesario. El evento insignia anual, el año pasado, en el mes de octubre, tuvimos la oportunidad de hacer el lanzamiento de la Oficina de Deporte Seguro. Fue un evento muy importante en el cual asistieron federados, atletas, entrenadores, especialistas de ciencias del deporte, en el cual pudimos presentar este proyecto. Realizamos también una mesa redonda en donde habían personas de diferentes áreas. Por ejemplo, había una mamá de una atleta, la mamá de Emily Santos, que es nuestra nadadora que fue ahorita mismo a Tokio. Estaba Samantha Alonso, que es una surfista reconocida a nivel nacional e internacional. Estaba nuestro doctor del equipo interdisciplinario. Estaba el entrenador de Ateina Bailon, que es nuestra boxeadora, que llevó diploma en Tokio. Y también teníamos una periodista deportiva reconocida, y estaba mi persona, y estuvimos hablando de lo que fue cada perspectiva y por qué desde sus perspectivas les parecía importante contar con un espacio de deporte seguro, y a su vez realizamos los 2 talleres que les comenté. La línea estratégica de comunicación, esto es algo que tenemos que hablar y tenemos que exponer.
Algo muy bueno que tenemos acá en el Comité Olímpico son las redes sociales y cómo movemos bastante a las personas a través de una publicación, de algún video, de alguna conferencia. Entonces, hacer campañas que puedan permitir demostrar la importancia de un deporte seguro, establecer una línea de ayuda y un proceso anónimo de denuncias. Nosotros ahorita mismo contamos con un correo el cual podemos recibir cualquier denuncia, pero a su vez lo que queremos crear es una línea de llamadas que puede ser utilizada tanto de forma anónima y siempre de forma confidencial. Si llegas a decir quién eres y por qué estás denunciando, todo lo que se trabaje va a ser, así tal cual lo trabajamos en psicología, confidencial. Vamos a estar atendiendo los casos de violencia referidos a la oficina y obviamente realizar campañas de prevención y concientización. Y bueno, por otro lado tenemos lo que es la línea estratégica administrativa, en donde tenemos lo que son las memorias laborales anuales, tenemos informes ejecutivos, la parte de seguimiento y retroalimentación que tenemos con el COI y que tenemos con con la Oficina por el Respeto Olímpico y obviamente acá con la Junta Directiva. Y contamos también con un presupuesto operativo con el cual tenemos que trabajar y poder llevar a cabo y sacar adelante todos los proyectos que queramos realizar como Oficina de Deporte Seguro. Y bueno, esto fue un poco de lo que es la Oficina de Deporte Seguro del Comité Olímpico de Panamá. Espero haya sido de su agrado esta ponencia. Son muchas cosas que queremos llevar a cabo. No es un proyecto fácil. Hablar de violencia y educar en el tema es algo que nunca había hecho como psicóloga del deporte, pero creo que no está de más que todas las personas que formamos parte de este ecosistema deportivo podamos llevar a cabo. Y yo creo que como psicólogos, como personas que trabajamos en el área de salud mental en el deporte, creo que es una herramienta muy esencial formarnos en un área como lo es deporte seguro para poder educar y prevenir todo acto de violencia y o discriminación en el deporte. Porque al final todos y todas merecemos formar parte de un deporte seguro. Muchas gracias. Hola Carla, ¿qué tal? Como siempre, darte las gracias por esta presentación tan estupenda. Abrimos el momento de las preguntas, así que tenéis el chat a vuestra disposición. Si hay alguna, pues te la haré llegar y si no, pues te haré yo algunas preguntillas que me han surgido que me parece que pueden ser interesantes, ¿no? respecto a esto. Así que esperamos un minutito a ver si hay alguna pregunta. Claro. Mira, en principio te voy a hacer yo una y luego vamos viendo si llegan. ¿Cuáles crees que son los mayores retos a los que os vais a enfrentar de aquí al futuro para que vayamos avanzando y podáis llegar a conseguir objetivos más a largo plazo? Bueno, yo creo que el reto más importante ya lo pasamos, que fue la barrera de los prejuicios, de los miedos que pueda existir a llevar a cabo este proyecto. Van a haber muchos retos. Yo creo que hablar de violencia es difícil, más si has pasado por una situación o sabes que es una realidad. Siempre nos da como pena hablar de eso, como, por ejemplo, si alguien me pone una mano encima, no puedo que no le digo nada porque quedó mal o quizás estoy siendo muy paranoico, muy paranoica, cuando realmente tu seguridad y tu comodidad son importantes en el deporte. Yo creo que el mayor reto es llegar a la mayor cantidad de personas posibles con nuestros planes educativos y formativos en deporte seguro, porque son muchos lugares en Panamá en donde se hace deporte, no solo la ciudad. Yo me encuentro en Ciudad de Panamá, sin embargo, en el interior del país tenemos que llegarle a la mayor cantidad de personas posibles y hacer esto una formación y una educación constante para que las personas sepan que existe la Oficina de Deporte Seguro, para que las personas sepan qué es la violencia en el deporte
que no pase como le pasó a la Federación de Gimnasia, porque por negligencia y por complicidad se dieron casos por muchos años de abuso y acoso en el deporte. Entonces, lo que nosotros queremos es marcar una diferencia y solamente a través de la educación podemos hacer algo al respecto. Mira, en esto también a mí me interesaría saber cuáles son vuestros mayores aliados, o mejor dicho, cómo ha ido evolucionando un poco el tema, ¿no? Desde que comenzasteis con lo que es la semilla, ¿no? De esta idea. ¿Cómo habéis ido apoyándoos? ¿Quién os ha ido apoyando? Todo este proceso evolutivo, porque me imagino que al principio sonaría un poco... Bueno, es algo que queremos hacer, vamos a ver cómo llegamos a que se convierta de una idea, ¿no?, en una realidad. Claro que sí. La primera vez, bueno, como les comenté, esto surge del plan estratégico del Comité Olímpico de Panamá, un plan elaborado por la presidenta y aprobado por la Junta Directiva del COP. Entonces, al ella proponer esto como una necesidad, y bueno, básicamente esto se lo propone el presidente de la Comisión de Atletas, porque hay una comisión de atletas que nosotros tenemos y que todos los CON deben de tener, en el cual se hace la instancia y la preocupación por la salud y el bienestar de nuestros atletas. Entonces, en diferentes conferencias que hubo el año pasado en pandemia, se nota que el COI tiene este movimiento y que a su vez en Chile existe este proyecto. Y entonces ahí es donde ellos se ponen en contacto con la encargada de la Oficina de Deporte Seguro de Chile, y ahí es a su vez donde ellos realizan esta primera charla en Panamá. Yo todavía no era parte del comité, y ellos dijeron, oye, ¿sabes qué? Esto le interesó a muchas personas, les resonó bastante, esto es algo importante, tenemos que hacer algo al respecto. Y entonces ahí es donde surge la idea de proponer esto en el plan estratégico del Comité Olímpico de Panamá. Entonces es ahí donde después hacen el contacto conmigo como psicóloga, y para proponerme este proyecto de deporte seguro y poder llevarlo a cabo. Entonces ahí es donde surge. Hemos tenido apoyo tanto de la licenciada María Loreto González de Chile, hemos tenido apoyo del Comité Olímpico Internacional, ya hemos tenido unas reuniones con ellos. Ellos incluso fueron los que nos dijeron, para nosotros es importante que tú te certifiques en oficial de deporte seguro y que esto tú lo puedas replicar. Cuando lo llevamos acá a la mesa de la Junta Directiva, al principio, obviamente habían cosas como que no entendían, como que les desconcertaba un poco, pero ¿por qué? La pregunta es siempre, ¿pero por qué vamos a tener que gastar en esto si hay otras cosas importantes? Entonces, solo a través de una comunicación asertiva y de la educación y de informarles, miren, por esto, muestro los casos, muestro la investigación, muestro la data. Entonces ahí es cuando se quedan y dicen, wow, esto lo necesitamos, porque es que si tú tienes un atleta seguro y sano, él va a poder competir y él va a poder rendir. Si lo ponemos desde esa perspectiva, igual si tenemos entrenadores sanos, si tenemos funcionarios sanos, delegados sanos, las cosas van a ser mucho más amigables para llevarse a cabo. Oye, y una cosa que yo creo que también es interesante, ¿cuál es un poco la participación de familiares, o sea, el contexto que rodea a todos estos deportistas, ¿no? Habéis tenido que llegar a ellos, imagino, también, ¿no? ¿Cuál es su implicación, su participación, el grado de aceptación, o cómo ha ido evolucionando todo esto? Bueno, con respecto a los familiares, yo creo que fueron las primeras personas más como satisfechas con la idea de tener una oficina de deporte seguro. Me acuerdo que cuando fui al interior me dieron mucho las gracias los padres y las madres atletas, decían que esto es algo que necesitamos este apoyo, qué bueno que Panamá lo tiene, y para nosotros va a ser mucho más estar como en paz, sabiendo que esto es algo con lo que contamos y que no estamos solos ni solas como padres y madres al respecto. Por ejemplo, que yo sé que mi hijo o mi hija va a contar con el apoyo de Deporte Seguro, y si algo, Dios no lo quiera, llega a pasar, tenemos a dónde recurrir para hablar de esto. Ya no vamos a tener que estar más callados ni más en silencio. Mira, hay una cosa también que yo creo que puede ser interesante, ¿no? ¿Cuáles son los aliados con los que
tú cuentas, o bueno, en este caso tú porque estás, pero contáis un poco con más fuerza para poder ir evolucionando de una forma sostenible, ¿no? Porque el objetivo, entiendo, que es ir creciendo poquito a poquito y si puede ser que se extienda, ¿no? Este ejemplo y este tipo de línea de trabajo. Claro que sí. Bueno, mis dos aliados número uno, esto es la Oficina por el Respeto Olímpico de Chile, que a través de sus buenas prácticas sé por dónde llevar este proyecto, y por su apoyo y obviamente orientación. Por el Comité Olímpico Internacional, yo creo que eso es súper importante, que el Comité Olímpico Internacional esté de acuerdo, esté en la misma sintonía, apoye este proyecto, porque si ellos, que son los que están arriba de nosotros y los que están encargados de ver cómo va nuestro trabajo, te apoyan, va a ser mucho más fácil. Y hoy en día nuestra junta directiva y sobre todo la presidenta, que cree en este proyecto y que lo apoyan sobremanera, después de haber hecho el lanzamiento y la presentación del mismo, todos dijeron, al principio tuvimos nuestras dudas, no sabíamos si esto iba a ser necesario, pero qué bueno que existe y qué bueno que ya contamos con alguien que va a abogar por los casos de abuso y de violencia en el deporte. Bueno, mira, me gustaría también, yo tengo interés en una cosa que creo que es bastante importante respecto a este tema. ¿Qué piensas que es necesario para que en el futuro este crecimiento sostenible se pueda producir? Es decir, que si hay algún tipo de cambio, algún tipo de mejora o qué tenéis un poco planificado en ese sentido. Bueno, dentro de las planificaciones que tengo es llegarle a la mayor cantidad de personas posibles con este tema. Tenemos que hacer campañas de difusión, porque es que si yo hago el lanzamiento y yo no estoy por lo menos en las redes sociales diciendo cuentas con la Oficina de Deporte Seguro, si sabes un caso de abuso, violencia y discriminación, puedes contactarnos, puedes asistir acá. Si yo no estoy dando constantemente feedback o información del tema, la Oficina de Deporte Seguro queda al olvido. Entonces hay que hacer ruido. Primero que nada hay que hacer ruido, decir que existimos, que estamos presentes y que siempre vamos a estar a la disposición y con el interés de apoyar cualquier caso de abuso y o violencia. Y el próximo año lo que tenemos planeado es hacer una gira por Panamá en la cual podamos llevar a cabo diferentes talleres de educación y de prevención sobre violencia en el deporte. Bueno, Carla, de momento no he visto ninguna pregunta. Me gustaría también, la anterior sesión se lo comenté a Cristian, no sé, una serie de tips o de puntos que tú creas que son importantes, que quisieras destacar y bueno, que nos pudieran servir a todos los que estamos viendo, ¿no? Para posiblemente pues, seguir este camino o interesarnos un poco más. Claro que sí. Yo creo que humanizar este tema, primero que nada, no podemos humanizar a los atletas, no podemos humanizar el deporte si no humanizamos de que la violencia es una realidad, de que todos podemos pasar por esto, de normalizar hablar de este tema, de entender que es un tema que existe, que es real, que muchas personas pueden desconocer, te pueden juzgar o van a callar por miedo al que dirán, por miedo al perder mi deporte. Y yo creo que lo más importante también es que la persona que quiera llevar a cabo un proyecto como este tenga, yo digo que dos profesiones importantes para llevarlo a cabo, o ser psicólogo o ser abogado. Y si tiene las dos, mejor aún, porque realmente hay que prepararse. Yo he tenido que aprender cosas de derecho para poder estar aquí sentada hablándoles a ustedes de este tema. Y yo creo que romper los estereotipos sociales que han existido durante años sobre la discriminación, sobre el machismo, sobre diferentes cosas que pueden llevarnos a ser violentos o violentas en el deporte. El deporte debe de ser un espacio seguro, más no es seguro. Esa es la verdad, porque puede haber violencia en este lugar a pesar de que las personas no lo quieran pensar, no lo quieran aceptar. Yo quiero pensar que mi hijo o mi hija va tranquilo a su práctica del fútbol o que va tranquilo a su clase de natación, cuando todos tenemos que estar conscientes de que la violencia es una realidad y de que es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto, educar, informar, prevenir y orientar. Y yo creo que lo más importante también es tener cuidado de ser cómplices,
porque muchas veces por pena meterme en ese asunto que no es mío, que yo no estoy ahí, no digo nada, o me quedo callado o me quedo callada. Entonces, es romper paradigmas. Yo creo que la Oficina de Deporte Seguro está para romper paradigmas, para educar y para no tener que buscar culpables, sino simplemente tener espacios más seguros y llenos de salud mental. Hay una cosa también que yo creo que es interesante, ¿no? Que es un poco a lo que acabas de nombrar, ¿no? Nos estamos moviendo en un entorno que todavía tiene que cambiar mucho, evidentemente, ¿no? Con muchos estereotipos, con muchos prejuicios. Bueno, igual que vamos avanzando, tendrá que avanzar la sociedad, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que... ¿Qué barreras son las más importantes con las que os habéis y os estáis encontrando, ¿no? Para ir avanzando, teniendo en cuenta que vamos al ritmo que nos deja también la propia sociedad, ¿no? Que es un poco aquellas barreras contra las que más os está costando ir empujando. ¿O cuáles son? ¿No? Claro que sí. Bueno, más que nada yo diría que puede ser la discriminación, diría yo, discriminación, machismo o este tema de que se distorsione el concepto de poder. Por ejemplo, que porque yo soy el entrenador, yo distorsiono el poder que yo tengo sobre ti, como una persona que te puede enseñar, a una persona que puede hacer lo que quiera contigo, ya sea entrenador, ya sea directivo, por ejemplo, o ya sea un atleta que es bien reconocido y dice, ¿sabes qué? Aquí se va a hacer lo que yo digo porque el medallista olímpico soy yo y no tú. Entonces, estos tres factores, tanto la discriminación, el machismo, los estereotipos, la confusión de lo que es el poder dentro del ecosistema deportivo pueden ser grandes factores que obviamente sean como estas piedritas en el camino con las que nos tropecemos, pero yo creo que el saber identificarlas, el saber decir, ok, aquí está pasando esto, ponerle nombre a las cosas, va a ser mucho más fácil poder tomar acción al respecto y obviamente solamente a través de la ciencia, de la investigación, de definir realmente qué es lo que está pasando aquí, hablar con bases, podemos hacer algo al respecto, no una forma subjetiva, sino objetiva de lo que se está trabajando y llevando a cabo. Oye, hay una cosa también que quería preguntarte ya antes de terminar, que sería un poco el papel de los propios deportistas, ¿no? Entiendo que en un momento dado vuestra función es ir dando a conocer que existe esta opción, ¿no? Que se puede recurrir a vosotros, pero también nos encontramos con que muchas veces, como has dicho antes, los propios deportistas ven la figura de autoridad, hay un contexto que va generando una manera de no reaccionar a veces ante estas cosas porque uno no lo identifica o porque cree que es la norma, ¿no? Más que no que sea normal, sino que es habitual y entonces o tiene miedo, o etcétera. Es decir, no sé si esa reticencia o esa forma de ir navegando siempre por el mismo río, cuando a lo mejor deberíamos de cambiar, ¿no? Por decir así, hacia un río mucho más sano, ¿os la encontráis en los deportistas? Imagino que sí, ¿no? ¿Y cómo trabajáis eso? ¿Cómo conseguís llegar a ellos para que quieran o vean que existe alguien que ha levantado la mano y dice, oye, que por aquí hay una pequeña bandera donde puedes agarrarte? Claro, bueno, mira, dos cosas. La primera que he dicho y que he repetido mucho son los talleres que hacemos y que llevamos a selecciones, a federaciones, a clubes, por ejemplo. Y la segunda es que yo creo que yo tengo un beneficio, es que soy la psicóloga deportiva de los atletas. Entonces, al tener este rol, es allí donde yo he ido descubriendo en la previa planificación del plan estratégico que esto existe. Entonces, hablando un poquito, obviamente, en las sesiones individuales con los atletas y mentalizando qué es lo que está pasando, es como que esto que te está pasando, tú consideras que es normal, tú te sientes cómodo, te sientes cómoda, sin juzgar, simplemente desde la curiosidad y la investigación del tema, esto llegar a un punto y darnos cuenta de que lo que está viviendo no es algo sano y es algo que no quiere aceptar. Y yo creo que también otro beneficio es la generación con la que estamos trabajando hoy en día. Por ejemplo, nuestra generación
y me incluyo allí, es una generación que viene a cambiar estereotipos, que no venimos a aceptar más de lo mismo, que por ejemplo no estamos de acuerdo con el machismo, no estamos de acuerdo con la discriminación de género, por ejemplo, o por algún tipo de condición, ya sea económica, social, de poder. Entonces yo creo que estamos en un mundo distinto, estamos en un siglo distinto y cada vez son más los jóvenes y familias también más educadas y más preparadas para decir yo no estoy dispuesta a vivir más de lo mismo. Y creo que es más fácil también llegarle a esas generaciones y hablar del tema. Y yo también pienso que llegar a las generaciones que están un poco más por arriba o que son mayores que yo, en ese caso, es siempre desde la conversación sana y el respeto. Mira, ya vamos a ir terminando, se nos está acabando el tiempo, la verdad es que es estupendo, a mí me está gustando y se me está haciendo corto, pero mira, hay una cosa que me parece también muy interesante, es cómo trabajáis no solamente con la figura del atleta o del deportista o de la deportista, ¿no? Sino con entrenadores y con todos estos otros roles que tienen tanta influencia, ¿no? Que al final funcionan o podrían funcionar casi como un ventilador, que esparzan el mensaje, ¿no? Porque de uno en uno es potente, ya que se puede hacer un trabajo muy personalizado, ¿no? Pero luego a la hora de poder hacer llegar, o como estábamos hablando al principio, entiendo yo, ¿no? Cambiar ese mensaje que de momento la sociedad, bueno, pues está ahí, no lo podemos negar, ¿no? Entiendo que trabajando con figuras que tienen poder, un poder de dispersión de ideas y de formas de trabajar, pues al final quieras que no tiene mucha potencia, ¿no? ¿Cómo trabajáis con ellos? O mejor dicho, ¿cómo responden ante vuestras propuestas y vuestra forma de enfocarlo? Porque digo yo que hay generaciones nuevas, ¿no? De entrenadores y demás. Claro, obviamente está al lado que tiene resistencia al tema, que genera resistencia y que dice, bueno, esta es mi forma de enseñar. Esto así siempre he enseñado y mira, este ha sido olímpico o esta ha sido olímpica y ha ganado y a esto y a lo otro. Y yo le dije, bueno, es que en el momento que usted le enseñó a esa persona eran otros tiempos, entonces nos encontramos en otro. ¿Qué otra alternativa? Yo misma le pregunto a ellos, ¿qué otra alternativa tú crees que es la más sana o la más adecuada para enseñar? Entonces siempre, yo creo que por mi rol también, por ser psicóloga, siempre invito a mentalizar y a pensar del tema. Yo no te digo qué hacer, nunca va a ser mi intención. Obviamente siempre voy a decir, o sea, respeto y no violencia y no discriminación en el deporte, eso sí, ahí soy un lorito, como decimos en Panamá, pero, sí. Pero realmente cuando algo está pasando, yo saco mi psicóloga interna y digo, mira, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú cómo ves al atleta con esto que acaba de pasar? ¿Te parece sano? Entonces, cuando entro por esa vía, no soy yo juzgando, sino soy yo acompañando en lo que está ocurriendo y a pensar en lo que se puede hacer al respecto. Y por otro lado está la nueva generación de entrenadores que también comparten mucho esta visión y que apoyan y agradecen que este sea un tema que podamos tratar, porque es que a ellos también les importa, no solo como entrenador de un atleta, sino como entrenador de una federación, entrenador de una selección, entrenador de algún club. Entonces, hay siempre dos partes, pero yo creo que lo importante es cómo lo gestionamos y cómo llegamos a la persona. Nunca desde el juicio, siempre desde la invitación a un deporte más seguro. Y bueno, ya que hemos nombrado a los entrenadores, y para terminar, ¿qué tal las figuras que hay por encima, ¿no? Directivos, dirigentes, etcétera? Entiendo yo que también poco a poco va entrando, ¿o no? Claro que sí, es poco a poco. Creo que por lo menos empezando con la junta directiva, que son presidentes de federaciones, por ejemplo, el hecho de que ellos me apoyen y que soporten esta idea que yo soy la que lleva a cabo, igual con la presidenta, es un factor fundamental. Esto me ha pasado que con otros presidentes, que no son parte de la junta directiva, pero que conocen el tema de deporte seguro, he visto bastante interés. Incluso ellos lo replican con sus entrenadores y los entrenadores los replican con sus estudiantes. Entonces, ese es el punto, que seamos que podamos transportar este mensaje por todos lados para que le pueda llegar a más y más personas. A mí me sorprende lo que fue los Panamericanos Junior Cali 2021,
cómo todos teníamos la misma visión de deporte seguro. Y si yo veía algo o alguien me comentaba algo que no iba alineado a deporte seguro, enseguida yo abría el espacio e invitaba a la persona a conversar del tema, a mentalizar el tema y a mostrarle, mira, acuérdate que tú firmaste esto y que tienes que tener cuidado con ciertos comentarios, con ciertas conductas. Esto no solamente se trata de cuidar a la otra persona, sino de cuidarte a ti, a tu integridad. Entonces, si se lo ponemos desde esa perspectiva, si se lo ponemos siempre desde el bienestar y de la salud que le brinda un deporte seguro a todo el ecosistema deportivo, va a ser mucho más aceptado y bien recibido. Sí, al final es una visión muy sistémica, ¿no? Como prácticamente todo. Cuanto más podamos ir uniendo las figuras y más cables o hilos tiremos entre unos y otros, yo creo que como todo, al final se llega a un objetivo común, que es el objetivo del bienestar, ¿no? de los deportistas. Bueno, Carla, pues por desgracia ya hemos llegado al final de esta ponencia tan interesante. Muchísimas gracias por compartir una visión, una forma de hacer que yo creo que al final es muy replicable en muchísimos sitios y sobre todo que yo creo que es necesaria, por lo menos ir avanzando e ir construyendo. Pues nada, darte las gracias por tu presencia. Para mí ha sido súper interesante, imagino que también para los compañeros y compañeras. Y nada, dar por finalizada la ponencia, invitaros al resto a la siguiente, como siempre, que será el día 31 de enero del 2022. Cambiamos de año ya, ¿eh? Qué rápido. De 7 a 8 y bueno, y será Óscar del Río, Martín Serrano, con la ponencia titulada Entrenamiento mental aplicado al golf. Así que nada, pues lo dicho, Carla, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer y bueno, y a vosotros y vosotras os deseo lo mejor para este final de año, para el nuevo, a todos, y nos vemos dentro de poquito, dentro de un mes. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.